Bien, en este video les voy a explicar cómo calcular el promedio utilizando la ecuación de promedio que aparece en el cuadernillo, esta que está acá. En primer lugar, decir que para designar promedio utilizamos XM o X con una barrita arriba, que ya se las voy a mostrar. Esta primera parte es lo que ustedes hacen siempre o han hecho otras veces para calcular promedio, que es sumar todos los valores que tienen y dividirlo en la cantidad de valores. Bien, esto de forma más abreviada se escribe así, ¿sí? Ya vamos a ver bien el significado, pero quiere decir la suma de cada valor multiplicado por la cantidad de veces que aparece, y ese resultado dividido en el total de datos. Pero lo veamos con un ejemplo o un par de ejemplos. Fíjense, para calcular el valor promedio tenemos dos posibles casos, ¿bien? De datos obtenidos. Uno puede ser valores de la misma magnitud en objetos diferentes. Por ejemplo, cuando medimos la estatura de diferentes estudiantes. Yo acá tengo una tablita donde he puesto las mediciones, que en este caso son los estudiantes. Se hace una medición a cada estudiante, tengo 6 mediciones, o sea 6 estudiantes. Y de este otro lado las cantidades obtenidas. Recuerden siempre que según el concepto de cantidad debemos escribir el número o valor y la unidad. Bien. Otra posibilidad es hacer la medición de la misma magnitud en el mismo objeto varias veces, ¿sí? Por ejemplo, el diámetro de un eje de un motor. Fíjense acá, tengo una tablita con datos. En este caso hice 6 mediciones del diámetro de un eje de un motor. Y ustedes pueden estar pensando que no tiene sentido, porque si es el mismo eje, siempre el diámetro va a dar lo mismo. Pero en mecánica y electrónica y electromecánica y otras ramas técnicas, cuando se hacen mediciones de alta precisión, se encuentra que, aunque a simple vista o con una regla común, por ejemplo, tengamos el mismo valor, ¿sí? Si yo hubiera medido con una regla común 6 veces el diámetro del eje, lo más seguro que las 6 veces obtenía 25 milímetros, ¿bien? Que sería acá la parte entera de estas cantidades. Pero cuando hago mediciones con otros instrumentos más precisos, puedo obtener valores distintos, ¿bien? Eso ya cuando estén en ciclo técnico lo van a observar. En este caso podemos suponer que la medición se ha hecho con un calibre o con un tornillo micrométrico. Entonces, bien, acá tenemos 6 cantidades de 6 mediciones del diámetro de un eje. Vamos al cálculo del promedio. Bien, el caso de la estatura. Escribimos la ecuación. Acá van a ver que aparece promedio escrito con la X y la barrita arriba, ¿sí? Igual a la suma de cada valor multiplicado por la cantidad de veces que aparece, y todo eso dividido en la cantidad de mediciones que se hicieron. Fíjense, el primer dato que tengo en la tabla es 1,50 m y aparece una sola vez. Volvamos a la tabla. Fíjense, tengo 1,50 m, aparece una sola vez, 1,48 también, 1,45 también, 1,60 también, 1,55 también y 1,58 también. Quiere decir que todos los datos que tengo aparecen solo una vez. Bien, entonces como aparecen solo una vez, los pongo de esta forma y no hace falta multiplicarlos por 1. Bien, hago el cálculo y me da 1,526.
puedo elegir si colocar la misma cantidad de decimales que tienen las cantidades que son datos o colocar uno más. Lo mejor siempre es colocar un decimal más de los que tienen acá. Bien, acá tengo 2 cifras decimales, acá coloco 3. Bien, nunca podría pensar en colocar una sola si acá tengo 2. Bien, si acá tengo una sola cifra decimal, acá tendría que colocar 2. Bien, entonces eso siempre ténganlo en cuenta. En el resultado del promedio trato de colocar una cifra decimal más de la que tengo en los datos. Bien, y el cálculo del promedio se complementa con otras cuestiones que les muestro ahora. Por un lado tenemos que calcular o determinar la apreciación del instrumento. ¿Qué es lo que es la apreciación del instrumento? Es la medida que hay entre 2 rayitas seguidas. Si yo tomo una regla, veo cuánto hay entre 2 rayitas seguidas y eso es la apreciación. Y no importa dónde lo observe, siempre va a ser lo mismo. Entre esta rayita y esta hay la misma cantidad que hay entre esta y esta otra. O entre esta y esta, o entre esta y esta. Eso es la apreciación. La cantidad que hay entre 2 rayitas seguidas. Bien. Para medir la estatura, lo más seguro es que hemos utilizado una cinta métrica, con lo cual la apreciación va a ser 1 milímetro. Es la distancia que hay entre 2 rayitas seguidas de la cinta métrica, o sea 0,001 metros. He observado en una oportunidad una valla para medir estatura en un consultorio médico que no tenía milímetros, sino que llegaba solo hasta centímetros, tenía las divisiones de los centímetros. Entonces en ese caso la apreciación hubiera sido 1 centímetro. Bien, entonces para ver la apreciación vemos qué distancia hay o qué cantidad hay, mejor dicho, entre 2 rayitas seguidas. Bien. ¿Qué más? Hacemos el cálculo del error. No voy a entrar ahora en detalles de qué tipo de error es, pero es un cálculo de error que sirve para poder expresar las mediciones de mejor forma. Este error se calcula como la apreciación dividida en 2. Entonces, si acá la apreciación era 0,001, divido eso en 2 y obtengo 0,0005 metros. Ese es el error probable de esta medición. Y ahora expresamos la medida más probable. ¿Cómo se expresa la medida más probable? Le ponemos como símbolo XP y se expresa como el promedio más menos el error. Es decir, en nuestro ejemplo sería 1,526 metros más menos 0,0005 metros. Y acá hago una aclaración de algo que me estaba olvidando, que fíjense que siempre la unidad que coloco es la que corresponde a la parte entera. Bien, nunca coloco unidad de la parte decimal. Bien, bueno. Por último, tener esta forma de expresar la medida más probable nos permite calcular o determinar lo que es el rango de la medida más probable. Es decir, el valor máximo y el valor mínimo entre los cuales se encuentra la medida más probable. Si yo hago 1,526 metros más 0,0005 metros, me va a dar este valor de acá, 1,5265 metros, que ese va a ser el valor máximo que puede alcanzar la medida más probable. Y si ahora hago 1,526 metros menos 0,0005,
me va a dar 1,5255 metros, que es la medida mínima que puede alcanzar la medida más probable. Dicho de otra forma, yo puedo estar seguro que la medida más probable está entre 1,5255 y 1,5265 metros. Acá es importante destacar que los expertos en mediciones dicen que cuando se hacen mediciones de alta precisión, nunca voy a obtener el valor exacto de una medida o la medida real. Entonces, por eso se hace esto de determinar la medida más probable y obtener el rango entre el cual se encuentra esa medida más probable. Bien, veamos ahora el segundo ejemplo, que era el caso del diámetro. Nuevamente escribo la ecuación de promedio, bien, como está en el cuadernillo. Y fíjense ahora, 25,48 milímetros, si yo vuelvo a la tabla, acá arribita, ahí, 25,48 aparece una sola vez, igual que 25,49. Pero 25,50 y 25,51 aparecen los dos veces. Bien, entonces en la ecuación, ahora volvemos a la ecuación, acá voy a colocar 25,48 milímetros solito, porque aparece una sola vez, más 25,49 también solito, porque aparece una sola vez, más 25,50 milímetros por 2, porque aparece dos veces, más 25,51 milímetros por 2, porque aparece dos veces. El resultado de todo esto, ¿sí?, de resolver el numerador y después dividir en 6, me da 25,498 milímetros. Otra vez, fíjense que en el resultado coloco una cifra decimal más de las que tengo acá. Acá tengo dos cifras decimales, acá coloqué 3. Bien. Veamos en este caso cómo es la apreciación. Fíjense que yo acá no he puesto una imagen ni de un micrómetro, tornillo micrométrico, ni de un calibre. Bien, no podemos ver qué cantidad hay entre dos rayitas seguidas. Pero yo observo acá que tiene dos decimales. Eso quiere decir que la menor cantidad que yo puedo obtener acá, bien, en los decimales, es 0,1. Por ejemplo, fíjense, yo podría haber obtenido 25,01. Esto de acá, esta parte decimal, es la parte decimal más pequeña que puedo obtener. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acá tengo dos decimales. Si acá hubiera obtenido 3 decimales, la parte más pequeña decimal que podía obtener era esta, 0,001. ¿Bien? Entonces, aunque no tengo el instrumento, observando los datos, yo me doy cuenta que la apreciación corresponde a esta cantidad mínima que yo puedo, de cantidad mínima de decimales que puedo obtener en las mediciones. Entonces la apreciación va a ser 0,01 milímetros. Bien, borramos esto de acá. Y ahora nuevamente el cálculo del error. Como ya habíamos dicho, el cálculo del error es la apreciación dividida en 2. O sea que me da 0,005 milímetros. Y nuevamente expreso la medida más probable como el promedio más menos el error. En este ejemplo sería 25,498 milímetros más menos 0,005 milímetros. Con esto yo determino el rango.
hago 25,498 más 0,005 y obtengo el límite máximo para la medida más probable. Y hago 25,498 milímetros menos 0,005 milímetros y obtengo el valor mínimo para la medida más probable. Dicho de otra forma, la medida más probable de ese eje, del diámetro de ese eje, está entre 25,493 milímetros y 25,503 milímetros. Bien, de esta forma hemos analizado un par de ejemplos de cálculo del promedio usando las ecuaciones que corresponden y obteniendo la medida más probable.